Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. España se empobrece. Ese podría ser el titular que resume este extenso y demoledor informe de Cáritas sobre la pobreza y la exclusión social en España. Esta noche en Galicia Opina hemos querido invitar al director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela para hablar de estas dramáticas cifras que figuran, que nos ofrece este informe, pero sobre todo para hablar de las personas que se esconden detrás de estos números. Señor Anuncio Mouriño, gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina y bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, paz y bien, y buenas noches. Y como siempre nos acompañan 4 profesionales de la comunicación y del periodismo. Está con nosotros en primer lugar el periodista y consultor en comunicación Moncho Paz. Buenas noches, Moncho, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? En el otro extremo de la mesa está con nosotros nuestra colaboradora asidua del programa, María Méndez. Buenas noches, María. Buenas bienvenida. noches, gracias. Pepe Castro a su lado. Hola. También colaborador frecuente de este programa. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Y Jacinto Ruiz a mi lado, periodista de La Voz de Galicia. Buenas noches, Jacinto, y Buenas bienvenido noches, otra Carla, vez. gracias. Bien, los datos que ofrece el informe de Cáritas sobre la pobreza son aplastantes. Más de 11,5 millones de personas están por debajo del umbral de la pobreza. Esto representa un 22% de la población. España es uno de los países europeos que lidera este triste ranking del empobrecimiento. A título de ejemplo solamente, duplicamos el índice de pobreza que existe en Holanda y solo nos superan países como Rumanía y Letonia, con todo el respeto evidentemente a esos países. Más datos, más de 1,5 millón de hogares no tienen ningún tipo de ingreso. De ahí que se entienda el creciente aumento de la demanda de asistencia de uno de los organismos que más está trabajando en el apoyo a los más desfavorecidos. Señor Mouriño, usted lleva 2 años a la cabeza de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, pero desde hace más de 20 años su vida está vinculada a esta entidad, si no me equivoco. Los datos que ofrece este informe que se presentó hace unos días en Madrid por Cáritas España no creo que sean para ustedes realmente sorprendentes. ¿Ustedes están viendo este empobrecimiento desde hace ya tiempo? Vamos a ver, el gran salto se empieza en el 2007, por los datos que yo manejo en esta Cáritas Diocesana, en el 2007 empezamos a vislumbrar algo. En el 2008 y el 2009 hay una eclosión terrible, se desfasa todo. 2009, en el 2010 seguimos incrementando y yo creo que a lo mejor que hasta el 2011 no llegaríamos a superar el incremento que tuvimos con respecto al año anterior y este año lo hemos incrementado. Es decir, que los datos son escalofriantes. Si comparamos el 2007 con el 2011, es terrible. Hablamos de más de un 100% y en algunos casos casi a lo mejor hablamos de un 200%. Es decir, eso es terrible, es una explosión. Cuando yo había en los medios de comunicación que se decía que si la crisis pasaba, la crisis no pasaba, los brotes verdes, no los brotes verdes, yo decía, los datos nuestros son tremendos y no son datos políticos, son datos reales de la realidad de la gente que está pasándolo mal, de que hay una gran crisis, que hay mucha gente que está acudiendo a Cáritas por primera vez, de gente que había salido de Cáritas, volvió otra vez. Claro, entonces la realidad esa es la que palpamos día a día. En Galicia nos dicen que hay 178.000 hogares que están bajo el umbral, que viven en condiciones bajo el umbral de la pobreza. Su diócesis, concretamente, Santiago supone casi la mitad de la población de Galicia, entiendo, y abarca un territorio muy amplio, ¿no? Desde Cangas a Fene, ¿no? Abarcamos el 28-89%. Casi el 30% de la población de Galicia, del territorio. Del territorio. En población es el 46%, abarcamos. ¿Cuáles son los datos que tienen del nivel de demanda de asistencia de Cáritas en su diócesis? Nosotros, en personas atendidas, hablando de la forma anterior, en el año 2007 habíamos atendido a 7.456 personas. En el 2011 atendimos a 38.648 personas. Hablamos de un 418% por encima de personas atendidas del 2007 al 2011. Ahí entran todas las personas que entran primera vez, las que ya teníamos, las calificadas, no calificadas, y la primera. Es decir, esto hablo de los números globales. Si hablamos en
en ayudas concedidas, si hablamos de la parte del dinero, en el año 2007 habíamos gastado 641.000 personas en ayudas. Estas ayudas quiere decir pago de alquileres, recibos de luz, agua, alimentación, ropa, libros de texto, material escolar. Y de los 641.000 euros gastados en el 2007 pasamos al 2011 en 1.864.000 euros. Hablamos de un 190%. Dígame, ¿cuál es el perfil? Me interesaba y nos interesaba a todos ver cuáles son las personas que están detrás de estos números. ¿Cuál es el perfil del demandante de asistencia ahora? En estos años, hasta por desgracia, cambió el perfil. Nosotros le llamamos un nuevo tipo de pobreza, que antes se llamaba los vergonzantes, que siguen existiendo, pero ahora hay un nuevo pobre que le llamamos el pobre con corbata, que es esa persona que tiene un empleo medio, llamemos estable, y pongo cifras, como a lo mejor ganándose 1.500, 2.000 euros al mes, o 2.000 y algo de euros. Muchos vivían en casas unifamiliares, viviendas unifamiliares, pues algunos incluso pues tenían, llamemos, un coche de gama media, gama alta, y esta gente de repente, muchos ejecutivos, se encuentran que sus empresas cierran y se encuentran en la calle. Y se encuentran que buscan trabajo y no tienen trabajo. Y esta gente, y este es un perfil que nos preocupa mucho, porque de ahí pasan, es fácil caer en la ruptura familiar, se estructura la familia. Y esto hace que en la calle se incrementen los transeúntes, de mucha gente esta rompe con la sociedad y se pasa a vivir en la calle. ¿Por qué nos preocupa Cáritas? Nos preocupa Cáritas, y digo egoísticamente, porque recuperar a esa persona tiene un costo enorme, tanto económico como humano, como personal nuestro. Claro, egoísticamente nosotros no queremos que la gente nos vaya a la exclusión social, porque recuperar la autoestima de un ser humano es complicadísimo. Entonces, ese es un perfil. Tenemos otro perfil que nos preocupa mucho, que es la edad que ha bajado. Hoy hablamos ya en los centros, en los puntos de atención primaria, ya de chavales de 22 años, 23 años. Cuando nosotros hablábamos en Cáritas, la media hablábamos de 50 y tantos años. Ahora tenemos una trancha entre los 31 años y 45 años muy elevada. Pero sobre todo nos preocupan los jóvenes. Esos matrimonios jóvenes, esas parejas jóvenes de 22, 23 años, ¿qué ocurre con ellas? Porque muchos proceden de hogares que son relativamente jóvenes. Entonces empezamos a cronificar la pobreza. Y eso realmente, pues, yo digo así, nos asusta y me asusta. Me contaba usted que este fin de semana pasado han tenido su asamblea y han aprobado las cuentas de Cáritas. ¿Cuál es el volumen de gasto de Cáritas Santiago en asistencia? En la asistencia hablamos de 1.800.000 euros más o menos en asistencia hemos gastado este año. A esos 38.000 personas, ¿no? Para gastar a las personas. Ahí montamos cursos y montamos una serie de 1.864.849 euros. Se me había marchado la chuleta. Esto es importante porque en el año anterior hemos gastado 1.619.000, hemos tenido un 15,12% de aumento. Pero sí los gastos generales de toda la diócesis, de todo el gasto nuestro, hemos pasado de 5.100.000 y algo euros a 5.600.000, es decir, casi 600.000 euros. Hemos incrementado 400.000 euros de gasto. Y aquí hago una observación, porque igual se cree, ¿qué pasa con el personal? El gasto personal hemos incrementado muy poquitín, no hemos incrementado ni el 5%. Entonces, lo cual, el gasto fue más en la estructura, más en atención de personas, más en ayudar a las personas, que lo que es el gasto propio nuestro. ¿Cómo se financia una organización como Cáritas? Nosotros, nuestra base, queremos financiarla con los propios recursos de la comunidad cristiana o de la sociedad en general, aunque no sea comunidad cristiana. Las primeras colectas, las colectas del primer domingo de cada mes, en general, por instrucción de la Conferencia Episcopal Española, son para Cáritas, donde está en la parroquia que haya Cáritas montada, esa colecta es para Cáritas. Después nos financiamos con donativos, nos financiamos con socios, nos financiamos con legados, con herencias,
pero nosotros, la base nuestra es la comunidad parroquial, la comunidad cristiana, a través de la colecta de los templos, los donativos y los socios. Y en esto, pues, aprovecho para esta pregunta, para agradecer a la sociedad y a la comunidad lo que está haciendo. Y los números están ahí. En colectas hemos pasado del año 2007 de 247.000 euros a 549.000 euros en el año 2011. Hemos incrementado las colectas en un 122%. Cuando hay más paro, cuando la población tiene menos dinero... ¿Y cómo explica usted eso? ¿La gente es más solidaria en momentos de crisis? Yo digo que la gente está haciendo lo de la gota de aceite, que se va expandiendo poquito a poco con firmeza. Nos han bajado, y esto sí es extrapolable, lo que decía Cáritas Española en la memoria del año 2010, presentada el año pasado, que así como habían bajado los donativos importantes, habían bajado mucho, los donativos pequeñitos en la trancha de 10 a 20 euros se habían incrementado muchísimo. Esto quiere decir que la sociedad en general está sensibilizada. Y sobre estos datos, hay un dato que yo cuando ahora mirando los números nuestros me sorprendió, y también aprovecho para agradecer a las personas que nos hacen los donativos, es que los donativos han pasado de 666.000 euros a 1.260.000 euros. Y yo digo que muchos donativos, estas personas son gente que no viene a participar en las Eucaristías, son gente que no viene en la Iglesia, son gente que igual puede hablar mal de la Iglesia, no lo sé, pero en cambio es gente que es sensible para la acción que hace Cáritas, que es sensible a que gente que lo está pasando mal y quiere compartir algo con ellos, quiere hacer lo de la viuda de Naín, que lo poco que tenía lo entregó a los pobres. Bueno, eso es alentador, ¿no? Yo estoy muy contento en ese aspecto, y además esto nos hace a nosotros, los que trabajamos en Cáritas, los que estamos llegados, redoblar nuestros esfuerzos, cargar las pilas, cargar las baterías y seguir trabajando en favor de esas personas que no tienen recursos, en favor de esas personas que lo están pasando francamente mal. ¿Cuántos voluntarios hay en Cáritas? Pues en este momento en la diócesis estamos ya muy cerquita de los 1.300 socios. No, de los 1.300 voluntarios. Y tenemos en personal contado nada más que 123 personas. Y estamos ya muy cerca de los 1.300 voluntarios. Don Anuncio, le paso la palabra a mis compañeros que están ya deseando hacerle preguntas. Moncho, ¿quieres empezar, por favor? ¿Qué tal? Dos cosas. Dentro de los datos que arroja el informe de exclusión y desarrollo social en España que han presentado recientemente, pues se dice que el 22% de los hogares está por debajo del umbral de la pobreza. Yo, la pregunta que le quiero hacer, yo sé que usted tuvo una trayectoria profesional vinculada al sector financiero, de hecho creo que durante más de 25 años estuvo trabajando en el sector bancario, y quería preguntarle sobre esa medida que, relacionada con el incremento de los desahucios. Es decir, en España han pasado en el último año de 60.000 a 160.000, es una barbaridad, es una cifra a todas luces desorbitada, y quería preguntarle por esa opinión sobre la medida del Gobierno para poner freno a los desahucios. Para nosotros es favorable que se ponga freno a eso, es decir, porque nosotros encontramos en nuestros centros de atención primaria que a veces nos llegan familias que se van a la calle, que no tienen a dónde ir. Entonces a veces tenemos nosotros con nuestros propios recursos o pagarles una pensión o pagarles un piso durante un mes o 2 meses. Es un drama terrible. Yo ayer hablaba con unas personas por la tarde y salió a reducir el tema y me decía, oye, ¿sería bueno que tuvieseis unos pisos de acogida para estas emergencias? Yo digo, pues sí, sería bueno que tuviésemos Cáritas porque la demanda está ahí. Es decir, el problema está en la calle. El problema es que nosotros no tenemos tampoco recursos para alquilar 5, 6 o 7 pisos para dar emergencias. ¿Estamos dando emergencias? ¿Estamos cubriendo esas emergencias? Sí, estamos cubriendo esas emergencias. Nosotros ojalá la opción esta, no la de acción dar en pago la vivienda, sino que pueda estar 1 año o 2 años. Yo cuando lo leía el otro día en los medios de comunicación, creo que sería ideal porque esas personas por lo menos tendrían ese año o 2 años de tranquilidad en lo que respectaba a su vivienda. Incluso nosotros, Cáritas, no sé si todas las diocesanas, yo claro me dirijo un poco a esta diocesana, nos sería más fácil quizás pagarles a lo mejor las comunidades de vecinos, ayudarles más en los recibos de luz o de agua, nos sería más económico, más rentable que no pagar
los pisos, porque claro, porque el piso, ¿cuántos meses le podemos pagar de alquiler a una familia? No podemos pagarle todo el año, impensable, como no podemos pagar hipotecas, como no podemos pagar préstamos, porque decimos, ¿con qué justicia decimos a este sí, a este no? Los recursos nuestros son los que hay y no tenemos más. Entonces, la opción esta de que las personas pueden estar 1 año o 2 años disfrutando de la vivienda, a mí ideal, ojalá. ¿Cuál es el parámetro, la vara de medir que emplean para tomar una decisión de ese calibre? Vamos a ver, nosotros en lo que es en los préstamos no entramos. Por principio no entramos por causa, porque ¿cuál es la vara? Digo yo. Repito la pregunta. ¿Cuál es la vara? Entonces, lo que sí nosotros en los alquileres, pagos de recibos, pago de agua, esas cosas todas, las necesidades, de cubrir las primeras necesidades, pues es primero mirar si la persona realmente no tiene ingresos. ¿Cuál es su situación familiar? Si hay niños, si no hay niños, si hay personas mayores, no hay personas mayores. Se hace una valoración y a partir de esa valoración se dice, bueno, pues hacemos esta ayuda. Luego, la ayuda en el tiempo, en el año, pues es un poco, pues es hacerle seguimiento. Si esa persona vemos que no es capaz de salir para adelante, pues a veces, igual de ayudarla 1 mes o 2 meses, pues lo ayudamos 4 o 5 meses. Pero bueno, cada caso se estudia y se valora para que, intentando, el lema nuestro, que trabajamos por la justicia. Podemos equivocarnos, pero intentamos ser lo más justos posibles. María, adelante. Es evidente que Cáritas cuenta con un prestigio evidentemente social importantísimo, ¿no? Y además es una de las pocas instituciones que, todo hay que decirlo, no está en entredicho. Pero digo yo, ¿es correlativo este prestigio de la institución al tratamiento que se tiene institucional? ¿Cómo es sus relaciones con las instituciones? ¿Tienen ustedes algún tipo de apoyo? No sé si financiero. Usted antes hacía referencia a las fuentes de financiación. Desconocemos si existe una financiación, digamos, de tipo público, si hay un respaldo más allá incluso de la financiación. ¿Cómo tienen ustedes articulado esto? Vamos a ver, yo como Cáritas diocesana se me trata muy, muy bien en las administraciones, a donde voy. No como anuncio en Mouriño, no como Cáritas diocesana. Pero sí en estos momentos, cuando llueve, llueve para todos lados. Y hay un problema que cuando llueve, el más pobre es el que más se moja. Cuando hay una catástrofe mundial, los más pobres son los que quedan sin vivienda, los más pobres son los que quedan tirados. Y en este caso, digo que también pasa lo mismo con nuestra administración. De la Xunta de Galicia, nosotros en el año 2007, habíamos recibido en convenios 1.779.000 euros. En el año 2011, 619.000 euros. Prácticamente, es decir, es exactamente un 47,51% menos. No sabemos lo que vamos a pasar este año. Yo sé que este año me consta, cuando dice que aún están, no sabemos de muchas cosas que van a ocurrir, que yo creo que van a decir que no. Y vamos a tener que cerrar algún programa social. Claro, nosotros hacemos los recursos, pero claro, yo tengo que preocuparme por la subsistencia en principio, aunque Cáritas, y no queremos trabajar por la asistencia, queremos trabajar para erradicar la pobreza, no para paliarla, pero somos conscientes que en este momento hay un problema social, hay un problema de que la gente tiene que comer, de que la gente tiene que vestirse, de que la gente tiene que vivir con lo mínimo. Entonces, nosotros, claro, los dineros nuestros, estamos dedicando mucho a ese aspecto. Estamos dedicando unas partidas que haremos importantes hacia que la gente encuentre un empleo. Estamos en el mercado muchas sociedades, muchas ONGs en esas cosas. Nosotros estamos fomentando en este año, uno de los objetivos de esta Cáritas diocesana es mejorar la formación en empleo y buscar empleabilidad. Y nos da igual que sea para empresas que sean como autónomos, que sean como cooperativas. Estamos dispuestos a invertir recursos ahí, porque esos recursos, yo digo que no tienen límite. Es decir, porque si empleamos a una persona, estamos dando a una persona, ganando su autoestima y que esa persona se considere un ser humano, que no se considere un despojo. Entonces, la administración en este aspecto nos reciben muy bien, nos tratan mal, digamos. Ya. Señor Mouriño, ¿esa financiación es para, digamos, para actividades finalistas? ¿Tienen ustedes que justificarlas o simplemente...? Sí, señores, todo lo que nos da administración es justificable. Es decir, nosotros tenemos todo lo que se nos da, porque nosotros estamos auditados, nosotros nos audita. Está claro. Entonces, nosotros todo lo que se nos da no es gastar lo que queráis. Se hacen convenios, la administración nos pone
su norma, nosotros ponemos la nuestra, llegamos al acuerdo, firmamos el convenio y luego todo el gasto es justificable de acuerdo con el convenio que se hace. ¿Y de qué cifras estamos hablando en esa cifra decreciente, por así decirlo, en global? No, pasamos de 641.000 euros, no, de la Junta, en el año 2007 nos dieron 1 millón, hemos firmado convenios por 1.179.000 euros. En el año 2011 hemos firmado por 619.000, nada más. Este año sé que la cifra se va a bajar. Entonces, muchas de esta bajada que hubo, le hemos aguantado Cáritas, pero ya hemos cerrado algunos programas porque no podíamos sostenerlos. Por ejemplo, ¿qué programas cerraron ustedes? Sobre todo con programas que tuvimos de mayores y algunos de niños, de infancia. Hemos cerrado el año pasado una guardería en Pontevedra, que teníamos, que fue dependiente de Cáritas. Que era 100% dependiente de Cáritas. El año pasado nos hemos cuestionado cerrar el albergue que teníamos en Pontevedra. No lo hemos cerrado, pero estuvimos a un tris, es decir, y este año tenemos el programa de inmigrantes, que tenemos 5 pisos de acogida, que no sé lo que va a pasar este año. En este momento no sé lo que va a pasar este año. Bien, Tengo un programa, Vagalume, que es un programa que trabaja con mujeres en prostitución, de trata de blancas, que no sé lo que va a pasar este año. Jacinto. A mí me llama la atención una cosa que ha dicho usted, respondió a mi compañero, sobre que no estaba de acuerdo de la dación de los pisos así. No entiendo exactamente por qué, me gustaría que lo puntualizase, porque en realidad lo que hasta ahora el Gobierno ha planteado justamente es un decálogo de intenciones que va a depender esencialmente de que los bancos les parezca justa o no les parezca justa, o que esos niveles de pobreza en los que ustedes de alguna forma controlan y ayudan sean prácticamente, vamos, evidentes. Igual que se hace la reforma, esa laboral que ustedes y la otra cara de la sociedad a la que atienden, de la que tienen que hacer una pregunta, soportan, ¿por qué no se puede hacer una reforma de la ley en ese sentido que permita que si un banco valora una casa en 300.000 euros, pagado al cabo de X años unos intereses, se quede por la casa por los 300.000 euros, en vez de que sea subastada por un grupo inmobiliario del banco que se lo queda con 70.000 y tiene que seguir pagando los 300.000? Me ha sorprendido mucho su pregunta. No, pero, también quería que usted explicase, porque entiendo que son la otra cara de, la cara real, la cara de la pobreza. Se ha dicho que de las reformas que hizo Zapatero bajó un consumo del 8%. ¿Qué previsiones tienen ustedes con estos nuevos recortes del Gobierno ahora de cara al 2012? ¿En qué medidas les van a afectar? Sobre lo de dación, me expliqué mal entonces. No, yo dije que lo que estaba de acuerdo es la dación. Con la dación no arreglamos ningún problema en Cáritas, porque la dación se da el piso y se acabó. Es decir, yo lo que pero no quedan entrampados. No, ya no, eso sí, pero que lo que yo, para mí es mucho más importante como Cáritas, es que la persona puede estar 1 año, 2 años viviendo en ese piso. Porque en ese decálogo entran que las personas pueden estar hasta 2 años. De intenciones. Digo, en eso, pero claro, la pregunta se va por ahí. Yo con la dación no arreglamos nada. La persona sí arregla que no queda... Se queda sin deuda, pero se queda en la calle igual. ¿No? Queda sin la vivienda y se va a la calle. Lo que pasa es que nos sigue endeudada, estamos de acuerdo. Bueno, pero es que, claro, yo egoísticamente pienso... Con lo que paga con la deuda igual puede comer. Claro, pero a mí la pregunta era, el problema, si quedaba solucionado, para mí se soluciona si durante 1 año, 2 años esa persona... Tiene techo. ¿Pero a usted le parecería lógico que... No, yo defiendo esa... No, eso lo tengo claro. Es decir, bien. Que la persona que siga ahí, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que yo no le di la importancia, le doy mucho más importancia al otro que a la dación. La dación... Y de cara al 2012, ¿qué datos manejan? Porque si cae el consumo, cae evidentemente. La gente no deja de consumir porque no quiera, sino porque no puede, ¿no? Yo los datos es decir, creo que el 2012 viene peor que el año 2011. Así como el 2011 vino peor que el año 2010. En el 2011 hemos crecido en ayudas un 23% más, sobre hablo de memoria, con respecto al 2010. Del 2009 al 2010 hemos crecido un 23%. 2011 hemos crecido un 27%. ¿Ese incremento tiene alguna relación, se lo pregunto porque ustedes manejan todos estos datos, entre las reformas restrictivas y el aumento de la necesidad? Nuestros datos más que nada los manejamos en la gente que se va al paro. La gente que entra en el paro. A nosotros los números nos vienen del paro.
Si el paro disminuye, disminuimos nosotros. Si el paro aumenta, nosotros seguimos aumentando. Ese es donde... Perdón. Ese es el problema, porque pasa con el paro. Es decir, en el 2007 teníamos unos parados que en el 2011 se han incrementado muchísimo. Y ahí hemos cronificado el paro ya. Tenemos paro de larga duración. Eso es un problema que tenemos, porque sacar a esas personas del paro es muy complicado. Vuelvo a decirlo, la gente que entra en la exclusión, la gente que pierde su autoestima, es muy complicado sacarle. Entonces, los datos que yo manejo particularmente, que yo pienso, yo digo, si el paro, por los datos que dan el gobierno, va a seguir aumentando, nosotros tenemos que seguir aumentando las ayudas. Nosotros, si el paro no disminuye, va a venir unos que van a perder, porque el problema también viene ahí, los que pierden los suicidios. Es decir, uno entra en el paro, cobra el paro, luego para a los suicidios familiares y luego se queda a cero. Esos están aumentando ahora. Esos nos vienen ahora en el 2012. Ese medio millón que no tiene nada, ¿no? Los que vienen del 2010, 2011, nos caen ahora en el 2012. Y eso se quedan. Van a incrementar los 580.000 hogares, el 1.600.000 o 1.700.000 personas en España que no reciben un euro en el año. Ese es el, no sé si contesta la pregunta, pero esos son los números que yo manejo, que son los que valen. Si me basten estos, me caen de por aquí. Sí, me ha contestado, porque realmente reforma significa más paro. Pepe, por favor. Sí, bueno, vamos a ver, aparte de las cifras que manejó y además que nos explicó perfectamente, yo quería hacerle una pregunta mucho más prosaica y más cercana, sobre todo a la gente que está en Cáritas, ¿no? Es reconfortante realmente que en los tiempos que corren, en los que más o menos todos lo estamos pasando peor que en otros tiempos y mucha gente lo está pasando muy mal, existan estos niveles de solidaridad. Usted mismo decía que las cuotas, las colectas de Cáritas reflejan incrementos sustanciales desde 2007 hasta ahora, ¿no? Y supongo que será muy reconfortante para ustedes poder ayudar a través de distintos programas a aquella gente excluida, marginada, necesitada. Pero también tiene que ser muy frustrante para ustedes no poder ayudar a otros casos sangrantes que llaman a la puerta y al corazón de cualquier persona con entrañas medianamente sensible. La pregunta es, ¿cómo sobrevive el personal de Cáritas, altamente vocacionado para este tipo de asistencias, a este tipo de historias tan frustrantes como no poder ayudar a un ser humano necesitado? El riesgo del voluntario social, sobre todo, y hablo también de los trabajadores nuestros, es ese. El a veces no tener esa vara mágica, no ser Dios, para resolver el problema. Yo intento cuando estoy con las comunidades, y luego también con el personal, pasa que el personal ya es personal cualificado, son muchísimos, son psicólogos y trabajadores sociales, están ya más curtidos. Pero yo a los voluntarios les digo, seáis conscientes de que no somos capaces de atender todas las necesidades. Tenemos que hacer el esfuerzo supremo para intentar hacerlo, pero somos humanos y a veces no somos capaces. Esto conlleva que a veces hay voluntarios nuestros que entran en depresión. Y ese es el gran riesgo y el gran peligro que tenemos en Cáritas. Yo primero, pasa que yo voy curtido y entonces no sé si es mi formación bancaria o no bancaria y tal, me da a veces me dicen, pero tú cómo eres capaz de quedarte tan tranquilo. Y dije yo, porque ya llevo muchos años en esto. Y hay otro riesgo, el voluntario, que lleve el problema de la persona a su casa. Es otro de los grandes riesgos que tenemos los voluntarios. Es decir, que uno viva el problema de la persona que quiere atender y lo traslade. Yo hace poco, y en 2 casos me pasaron ya, desde que llevo en esto, decir a 2 personas, vosotros no podéis estar en una atención, tenéis que dejar de ser de Cáritas, porque estaban, pero con depresiones, pero grandes. Y dije, vosotros no podéis estar aquí, lo siento mucho, pero no podéis hacer la atención, porque no podéis sufrir lo que sufren las personas. Y en esto, también con los técnicos, yo estando en la interparroquial de Arousa, de responsable, tuve un técnico, una mujer, una chica excelente, un currículum excelente, volcada en la solidaridad, que tardó 1 semana en abandonar el trabajo. Cuando yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice, cuando llego a casa lloraba, porque no era capaz de soportar los problemas que yo por la mañana tenía en la atención. Ese es el riesgo que tenemos.
Sí, María, adelante. No, yo quería apuntar, en relación a lo que usted está comentando, hay un informe técnico del grupo de Davos que dice que evidentemente la situación actual en la que vivimos podría generar una fuerte conflictividad social. Usted, que está tan próximo, ¿no?, a las personas que tienen en estos momentos esa situación marginal tan destacada, ¿cree que existe esta posibilidad? Y en cualquier caso, si la crisis realmente no va a reconducir un poco los valores, digamos, o los principios generales de esta sociedad, no tan sumida en una cuestión puramente economicista. Pregunta complicada. Yo no digo que vaya a haber, es decir, que va a haber crisis, es decir, que va a haber una fractura social o no vaya fractura social. Yo a veces me pregunto, con todo lo que está cayendo, cómo esto no ha roto, no explotó. Yo me lo pregunto muchas veces. Nosotros queremos trasladar desde Cáritas, es decir, la cordura. Queremos desde Cáritas trasladar a esas personas que cada vez están llegando más crispadas a nuestros puntos de atención, porque esto sí es cierto, que el año pasado se han incrementado las personas que llaman crispadas, muy nerviosas. Entonces queremos, es decir, no solamente dar ayuda a las personas, sino poner calma, poner ese rayo de luz que digo yo, un día de sol la persona llega a nosotros sin sol, que vea un rayo de luz. Con esto no sé si somos capaces de que la gente esté calmada, de que la gente no rompa, que la gente no explote. Pero sí es, yo a veces me pregunto si esto va a explotar, si no va a explotar, si va a haber una fractura social, no lo sé. Pero procuramos poner calma donde no hay calma, y no hay calma. No hay calma porque hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. Es muy complicado. Yo reconozco, lo entiendo muchas veces cuando me dicen trabajadores sociales anuncios, que cada vez no somos capaces de aguantar las personas, que nos exigen, y cuando aquí le damos todo gratis. Yo por otro lado digo, bueno, somos Cáritas, está bien que nos exijan, por lo menos, si no son capaces de exigir en la administración, que exijan en Cáritas. Bueno, nos toca a nosotros. Es decir, y yo sé, esa madre o ese padre que no tiene para darle de comer a sus hijos es terrible. Nosotros a veces ponemos los parches. Yo digo que ahí ponemos parches, yo no estoy contento con lo que hacemos, lo digo así. Y la gente de Cáritas me conoce que yo defiendo la promoción, porque la promoción es lo realmente importante para el ser humano. No tendríamos entonces las luchas de valores, de estas cosas. Cada vez eso también nos hace que a veces seamos egoístas. Por otro lado, en cambio, es bueno porque está saliendo a la solidaridad. Eso es importante, es decir, todo esto trae cosas buenas y cosas malas. Y yo prefiero quedarme con lo bueno, aunque a veces pienso lo malo, pero bueno, ahí estamos. Moncho, por favor. Anuncio en su intervención inicial hacía mención a la figura del pobre vergonzante, es decir, aquella persona o familia que siempre había vivido con holgura y que jamás había pensado, al pasar por delante el comedor social, que le iba a suceder eso y que tendría que acudir a pedir ayuda para subsistir. También hacía mención a la otra figura del pobre con corbata. Quisiera saber qué datos manejamos de este perfil en el área metropolitana de Santiago. En números no lo puedo decir porque no los conozco. Nosotros, es decir, no cuantificamos mucho, miramos es decir, lo general, si nos está aumentando, si nos incrementan, cuáles son las personas que están incrementando nuestras acogidas, ¿no? Es decir, entonces miramos, el pobre con corbata sí que incrementa, el vergonzante es muy difícil de localizarlo, porque ese normalmente no acude a Cáritas ni quiere acudir a Cáritas, y en el perfil del pobre con corbata también está ocurriendo muchos. A mí me pasó con un amigo mío, que queda sin empleo, que está pasando mal, y yo le dije, vente por allí. Y no hace falta que vengas a la hora de atención, hablas conmigo y hablamos. Y me dijo, no, que hay gente peor que yo. Le dije, pero que tú no hay nadie. Y no le hemos podido dar ayuda. Eso es un problema. Ese perfil espera hasta el último momento, entonces, ¿no? Y algunos ni esperan. Y entonces a veces hacemos trampa, y digo así trampa. Buscamos la forma de dar una ayuda y que no sepa que esa ayuda viene de Cáritas. O a través de un amigo, de un familiar, damos la vuelta, ¿no? Para que esa ayuda le llegue. A veces logramos que le llegue, otras veces no. Pero cuantificado en número no puedo decirlo porque no tengo ese dato. Sabemos que incrementa, que está incrementando. El vergonzante está ahí, lo tuvimos siempre y sigue ahí. Se está incrementando porque, claro, al caer las empresas, se va a la calle. Entonces, algunos ya empiezan a venir a nosotros. Y entonces, incluso estamos detectando en los comedores. Yo lo digo aquí en la Organización Económica, pero nosotros en Villagarcía tenemos un comedor
Hace 3 años, si no me voy a equivocar, damos más o menos una media de 30 comidas diarias. Es decir, allí damos desayuno, comida y cena, pero lo que es la comida, este sábado el director de Arousa decía que estaban dando 72 comidas. De las 72 comidas, él conoce nada más que a 20 personas. El resto son gente nueva que aparece por ahí. Mi hija está en Pamplona, y digo por los datos que en este aspecto, que lo que os interesa, los que se interesa saber. En Pamplona yo estuve a veces con mi hija y prácticamente no había pobres en la calle. Mi hija me decía, este domingo estuve comiendo en casa, me dice, papá, hay muchos pobres ya en la calle en Pamplona. Yo soy de Villagarcía, yo nunca encontré tanta gente extraña con el cartelito pide una limosna. Cada vez en Santiago tenemos los que están de rodillas, los que no están de rodillas, la gente que está pidiendo. Cada vez hay muchos más pobres, muchos más transeúntes más pobres en la calle. Esto, pues, es decir, son los perfiles que a veces nos llegan y algunos de estos vienen del pobre con corbata. Algunos de estos son pobres con corbata. Decía antes que a más paro, más Cáritas. Es decir, que la asistencia de Cáritas se multiplica a medida que incrementa el paro, ¿no? Las perspectivas de paro, tristemente, son asombrosas, porque este año mucha gente dice que llegaremos a los 6 millones de parados, ¿no? En este sentido, Cáritas tiene que prepararse para una larga travesía del desierto. ¿Están ustedes en esa onda ya? ¿O? Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Yo soy optimista. No es que sea optimista. Tenemos una diócesis hoy, una Cáritas diocesana, y hablo, claro, lo que a mí me atañe, que no, a 1 año, 2 años yo no tengo, afronto bien, no sé dentro de 2 años lo que puede ocurrir, claro, porque si todo se dispara, los recursos nuestros se nos van. Es decir, ¿por qué digo esto? El año pasado tuvimos un par de herencias, una herencia, esto pues, la misericordia de Dios, no sé, que me cubrieron las espaldas. También me cubrieron las espaldas viendo los datos de las aportaciones de los donativos y de los socios. Es decir, claro, esto te anima para decir, bueno, si vienen mal, yo puedo seguir dando una respuesta. Nosotros tenemos una instrucción muy clara, yo tengo una instrucción muy clara de nuestro arzobispo, don Julián, que en una Cáritas, en una parroquia, no quede nadie a atender si realmente hay que atenderlo. Yo en este momento no me sobra el dinero, no nos sobra el dinero, pero podemos hacer asistencia. No quiero asistencia, pero podemos hacer asistencia. Ahora, si llegamos a 6 millones, me asusto. ¿Quiere decir con esto que nadie se queda sin ayuda? Si la necesita, en principio se acude a su parroquia o Cáritas, no debe de quedarse sin ayuda. Después yo no sé si, claro, yo no sé lo que hace el del pueblo de al lado, no sé. La instrucción es esa, que si una persona necesita, que se le ayude. Señor Mouriño, muchísimas gracias por estar en este plató, ha sido una conversación muy interesante. Le animamos a que sigan con este titánico trabajo que desarrollan desde Cáritas. Esperemos que no lleguen a esos 6 millones y que sus cifras no suban, que suban solamente los donativos y las colectas. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a esta televisión, gracias a los medios de comunicación, porque sois los que hacéis de altavoces nuestros, de portavoces nuestros, para poder concienciar a la sociedad. Sin los medios no llegaríamos a la sociedad. Entonces, agradecido somos nosotros por esta oportunidad que tenemos, y aprovecho para los contertulios darles las gracias porque fueron benevolentes conmigo, se han portado muy bien, no me machacaron mucho. Bueno, nosotros volvemos en 2 minutos después de esta pausa y seguimos analizando la actualidad. Hasta ahora mismo.